lo dejé picando la semana pasada. Todos estaban medio con muchas preguntas, esperando las 12 menos 10 de la noche, 11:40, para ver la luna roja. Algunos se asustaron un poco, pensando que junto con esto llegaba el fin. Y bueno, de algunos hermanos que estaban allá afuera, yo cuando ya me iba, y bueno, había algunos allá afuera mirando la luna, les digo, bueno, hasta el jueves o nos vemos mañana arriba, en los cielos. Así que algunos miraban así medio asustados, pero sabe el día y la hora, nadie lo sabe. Y por más que a través de la historia, los otros días me encantó allí en Asiera, uno de los fundadores de Asiera, Pastor Pupilo, decía, allí en la
reunión que tuvimos en Morsa, decía, dio una estadística de todos los años. ¿Sabe cuándo empezó el tema de que ya viene, que preparémonos, que ya habían dado fecha y todo? Desde el año 92. 92, o sea, unos años después que Cristo Jesús fue crucificado y resucitado. O sea, desde allí, pero sabe, yo sé una cosa en mi corazón, que tenemos que estar preparados. Amén. Y cada vez que esto, a algunos los asusta, todo esto, yo sé que tenemos que estar preparados, porque muchas características se van dando en los tiempos y yo quería la semana pasada, ya que justo eran fechas muy claves para la luna de sangre, para algunas fechas de algunas fiestas judías, y también estaban con el Yom Kippur, que era el tiempo de pedir perdón, y luego el lunes, la fiesta de los tabernáculos para el pueblo judío. Y bueno, hoy quería compartir un poquitito de esto, sobre la fiesta de los tabernáculos, en una manera muy, muy compacta y breve, porque podríamos hablar mucho de este tema y de estas fiestas que el pueblo de Israel celebraba. Y vamos a mirar el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 41. Levítico 23, 41. Esta era una de las fiestas solemnes que el pueblo de Israel tenía, y Dios había establecido una santa convocatoria. Y vamos a ir mirando estos versículos, versículo 41 al 44 del capítulo 23. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, perpetuo, para siempre. En el mes séptimo la haréis. Versículo 42. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes, dice, que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Muchas veces me pregunté, y anoche hablaba con una hermana, y esta hermana me decía, ¿para qué estará todo ese antecedente? ¿Qué pueblo rebelde el pueblo de Israel? Y yo me hice la misma pregunta y la misma observación muchos años atrás también. Y esta hermana me decía, pero Dios habló a mi corazón y me dijo, ¿y tú cómo eres? A mí me pasó lo mismo muchos años atrás. El Señor me mostró, por algo esto está escrito. Y empecé a analizar y descubrir mi vida y me daba cuenta que no tenía ni un poquito menos que esa rebelión y tantas veces zafar de la mano de Dios que tuvo el pueblo de Israel. Que en ninguna área me podía considerar mejor, sino al contrario. A medida que la luz de Dios me alumbraba, me daba cuenta que es peor todavía que todo lo que el pueblo de Israel hacía. Entonces Dios lo dejó plasmado en su palabra con un propósito. Pero volviendo a estas fiestas solemnes, y en especial esta noche estamos viendo la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta de mucho gozo, de mucha alegría. Y vez pasada yo mencioné algo, que uno puede estar pasando pruebas y circunstancias difíciles, pero no dejar nunca que ese gozo que Dios puso en nuestro corazón, que viene y se renueva de acuerdo a nuestra comunión con Dios día a día, se apague. Al contrario, si algo debe caracterizar a los hijos de Dios es el gozo, que es el gozo de la salvación. Si como hijo de Dios eres verdaderamente salvo, ese gozo aún
podrá en momentos difíciles decaer un poco, pero hay algo en el interior que tiene paz, que es la paz que Cristo nos da. Y va renovando así nuestra fe en medio de las pruebas. La fiesta de los tabernáculos tenía un lugar importante para el pueblo de Israel. Era una de las principales fiestas solemnes. Había otras fiestas de menor categoría, pero esta era una de las principales fiestas solemnes. Y tenía lugar al final del año agrícola, como agradecimiento, como gozo por lo que Dios había prosperado, había bendecido. Y era en época de otoño, porque nosotros en esta época es primavera, pero sabemos que en el Polo Norte están en otoño, ¿cierto? Zona de Estados Unidos, Europa y toda esa zona. Y el pueblo de Israel está también en la latitud que corresponde ahora el otoño. Así que era en otoño y había algunas características que esta fiesta, que era una fiesta nacional, cada judío estaba obligado a asistir y a celebrar. ¿Y dónde era el lugar indicado? En Jerusalén. Algunos tenían que trasladarse, no había medios rápidos, tenían que calcular muchos días para llegar hasta Jerusalén para esta fiesta. Venían las familias a estas fiestas solemnes. Venían a estar allí y compartir de acuerdo a lo que la convocatoria lo citaba, este tiempo. Hay otras, para que más o menos te orientes, otras fiestas solemnes del pueblo de Israel. O sea que la fiesta de los tabernáculos es parte de estas tradiciones, fiestas tradicionales judías. Otras era la de la Pascua, la de Pentecostés, y otras en menor escala de importancia, pero eran también respetadas, la de los novilunios, la del Purín, la de las trompetas, la del año sabático, la del jubileo, el de la dedicación, y bueno, eran otras citas que ellos tenían, pero fundamentalmente la de los tabernáculos era muy, muy, muy importante para ella. Y era de gratitud, de gozo, por lo que Dios había bendecido en ese año, en la parte de agricultura y en todas las áreas, y había bendecido a la nación. Era una fiesta de agradecimiento a Dios por su fidelidad. Agradecimiento a Dios por su fidelidad. ¿Sabes que a veces no, en un alto porcentaje como hijos de Dios somos bastante desagradecidos, ¿no? Aún en las épocas de Jesús, cuando Dios a través de su Hijo Jesucristo sanó a estos leprosos, ¿cuántos volvieron a dar gracias? ¿Cuánto? 1. ¿Y cuántos eran? 10. ¿Y los otros 9 dónde estaban? ¿Sabes? Nosotros cuando tenemos adversidades, clamamos: Dios, por favor, ayúdame, no me abandones. Pedimos ayuda, oración y que nos acompañe. Pero cuando las cosas nos van bien, o cuando Dios nos responde: si te he visto no me acuerdo. Lo tomamos como: bueno, sí, está bien, ya está, ya salí, ya zafé. Y qué lindo ser agradecido a Dios. Creo que para todo padre es lindo cuando su hijo o su hija le dice: gracias, mamá, gracias, papá. Qué rica que hiciste la comida, mamá. Gracias, papá, por estar siempre a mi lado. Gracias, papá, por ser como sos. Qué lindo cuando uno puede tener un hijo agradecido, ¿no? Y no que constantemente le diga las cosas negativas, pero también debemos ser agradecidos. Cuanto más al Padre perfecto, nuestro Padre celestial. Así que esta era una fiesta especialmente de agradecimiento a Dios por su fidelidad. Y es un poquito, reveamos en nuestras vidas nuestra actitud y podamos decir: Señor, yo quiero ser un hijo agradecido. Poder levantarme a la mañana y darle gracias por un día más de vida. Poderle darle gracias porque nos ha provisto otro día alimento, trabajo, nos ha provisto estar junto a nuestra familia, nos ha provisto tantas
cosas que el Señor nos provee día a día. A veces un sol maravilloso, un día precioso con aire fresco, como hoy. Otros días con 40 o 50. Pero dice la palabra, debemos dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y este día los judíos hacían tiendas para la celebración, para recordar el tiempo en que el pueblo de Israel vivía en tiendas en el desierto, cuando iban camino a la tierra prometida. Era también un recuerdo de todo lo que Dios había hecho cuando los sacó de esclavitud de la tierra de Egipto. En ese tránsito, cuando habitaban en tiendas allí, mira qué lindo poder acordarse, ¿sabes? No solamente debemos ser agradecidos por las cosas recientes, pero también de donde Dios nos sacó, de lo que Dios nos libró. Yo muchas veces, para estimular dentro mío ese agradecimiento, me hago la pregunta, ¿dónde estaría yo si no hubiera conocido a Dios? Y estoy seguro que no estaría con vida. No solamente por las sanidades que Dios ha hecho en mí, sino por muchas otras cosas que he compartido en otros momentos. ¿Dónde estaría hoy si no hubiera conocido el inmenso y gran amor de Dios? Y el pueblo de Israel estaba trayendo no solamente agradecimiento por ese año agrícola, por esa temporada que le había ido bien, pero si también lo hacían en formas de tiendas, acampando allí, porque lógico, no tenían vivienda todos en Jerusalén, tenían que trasladarse de otros lugares lejanos. Entonces, hacían y preparaban todo, recordando cuando habitaban en tiendas, cuando venían hacia la tierra prometida, y paraban y seguían en ese largo peregrinaje a la tierra prometida. Se acordaban que nunca tuvieron hambre, que Dios les proveía, nunca tuvieron sed, porque Él hizo brotar aún agua de la peña. Sus zapatos, dice que no se gastaban, no tenían que estar comprando ni ropa ni zapatos, porque el Señor parece que les ponía algo, los plastificaba de una manera que no se gastaban. Y Dios ordenó que su pueblo celebrara esta fiesta de los tabernáculos, esta fiesta de agradecimiento, esta fiesta de reconocer la fidelidad de Dios. Se le conocía también como fiesta de la siega, y también vamos a ver luego como no solamente de los tabernáculos, sino también de las enramadas. Hay otras versiones antiguas que hablan como fiesta de las enramadas, ya vamos a ver por qué. En Éxodo 23:16, si puedes ponerlo, Noelia, dice, también celebrarás la fiesta de la siega, está hablando de la fiesta de los tabernáculos, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha de la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Qué cosa hermosa. Se celebraba en el mes séptimo, dice Levítico 23:34, Levítico 23:34, si lo puedes poner. Dice aquí la palabra, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Sabemos que el calendario judío es diferente. Y este era el mes de Abib o de Nisán, estaba entre medio de estos dos meses. En Levítico 23:34, dice, que leímos recién, dice, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Se celebraba esa cosecha, la siega, por eso se la llamaba también la fiesta de la siega. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Cuando hayas hecho cosecha de tu era y de tu lagar. La era era el lugar donde se guardaban los cereales, el trigo especialmente. Y el lagar allí donde se preparaba el vino. Y ese lugar que
había mostrado la provisión de Dios, la bendición de Dios. Por eso era de agradecimiento y gratitud. Ahora, la palabra tabernáculo viene del hebreo sucat, sucat con H al final, que significa estructura temporal. Sucat. La fiesta duraba 7 días. ¡Qué fiesta!, ¿no? Si a veces con una noche de fiesta y de trasnochada nosotros a veces al otro día no podemos levantarnos, ¿no? Vaya a saber ellos cómo acomodaban los horarios, pero 7 días de fiesta tenían. Y estaban allí, tanto el octavo como el primer día eran considerados de reposo. Descansaban, paraban un poquito. El primero para descansar del largo viaje que habían tenido con sus familiares, en medios incómodos, en medio de lugares desérticos, lugares muy calurosos también. Y entonces era un día de quietud, era un día de reposo. Y luego el octavo día, antes de partir a su lugar de origen, cada uno de los judíos. Muy bien. Se hacía esta construcción con 4 clases de ramas. Por eso se la llamó también la fiesta de las enramadas. Se le hacía a estas tiendas con 4 clases de ramas o follaje. Levítico 23:40, puedes mirarlo. 23:40 dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol. Tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, no cualquier árbol. Ramas de palmeras también, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Las mejores ramas, con eso construían esas enramadas, esas tiendas. Ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, de árboles frondosos, de sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. No estaban allí lamentando, no estaban allí, mira Señor todo lo que me pasa, no. Había tiempos donde justamente los días antes eran los días donde ellos arreglaban sus vidas con Dios, eran el tiempo de arrepentimiento, pero allí ese era tiempo de gozo. No solamente lo que Dios me ha prosperado, me ha bendecido, la fiesta agrícola, por todo lo que ha bendecido mi trabajo el Señor, sino también porque ha limpiado mis pecados. Ellos, acuérdense que traían sus sacrificios al sumo sacerdote para que fueran expiados sus pecados. No había habido la obra todavía de nuestro Señor Jesucristo hecha. Entonces era un tiempo de gozo y regocijo, un tiempo donde ellos podían deleitarse delante de Dios. Había gozo, había regocijo por 7 días. Me imagino que nadie se quejaba en esos días. Me imagino que nadie estaba triste. Había gozo, alegría. Esta celebración implicaba regocijo en el Señor. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Por 7 días. Así dice Levítico 23:40. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Como vemos, implicaba gozo. En Deuteronomio 16:14, Deuteronomio 16:14, te alegrarás, dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda, que viven en tus poblaciones. O sea que era gozo para todos. Era regocijo para todos. Sería triste que fuera regocijo para uno y el otro no. No, era regocijo para todos, junto a los tuyos, junto a aquellos que habían ido a esa fiesta solemne.
era un compartir de ese gozo. Qué hermoso, qué bueno. ¿Cuánto necesitamos renovar nuestro gozo en el Señor? Pastor, pero tú sabes las adversidades que paso y que día a día. Pero hay un gozo que no es la alegría eterna, la alegría que el mundo llama alegría y gozo. Es algo que Dios hace en lo profundo de nuestro corazón. Una obra preciosa. ¿Ha hecho Dios alguna obra en tu vida? En muchos, sí. Qué hermoso. Te alegrarás en las fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu siervo, tu hija, el huérfano, la viuda, todos los que viven en vuestras poblaciones. ¿Sabe que las festividades judías tenían y conservan un significado especial? Tú dirás, ¿para qué nos cuenta de una festividad de una nación que no tiene nada que ver con nosotros? Pero yo quiero llevarlo al nexo de unión con nuestra realidad hoy como cristianos. Si no, estaría contando algo de la historia nada más y dirías, ¿en qué me edifica todo esto? Conocer un poco más, nada más. Pero quiero llevarte a un nexo, porque cada fiesta, sabemos la de la Pascua, que el significado lo explicamos para Semana Santa, lo explicamos en su momento, el significado, lo que significa la palabra Pascua, ¿no es cierto? Y qué significado tiene hoy para nosotros como cristianos, que era una de las fiestas judías también. Pero esta fiesta, vamos a mirar en esta noche el significado que tiene en lo espiritual. Para los cristianos tiene una enorme importancia, porque es conocer todo el marco que rodeó la venida redentora de Jesús el Señor. La fiesta de los tabernáculos es lo que introdujo o fue el nexo que anunciaba ese glorioso redentor que vendría. El marco de todo lo que rodeó la venida redentora del Señor Jesús, el Señor. Aleluya. Amén. Lo podemos mirar en el capítulo 7 del libro de Juan capítulo 7, versículo 10. Quizás ahora empieza, por eso dije que iba a ser breve en esta introducción, sino tendría que dar muchos otros detalles que enriquecerían nuestro conocimiento, pero quiero llevarte a algo especial. Juan capítulo 7, versículo 10 dice, no lo vamos a leer todo, vamos a mirar solamente algunos versículos al comienzo, pero es todo introducción. Si tú miras ahí, algunas Biblias tienen un titulito que dice Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Mira, lo mismo que estábamos hablando en el Antiguo Testamento. Mira qué bien. ¿Sabe? La palabra de Dios es toda completa, Antiguo y Nuevo Testamento. No es una parte sí y una parte no. Toda es la palabra de Dios eterna. Y acá Jesús dice, versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos fiesta. Seguro para acusarle. Mirá, qué clase de judío es. No está, no ha venido. Y es su obligación estar. Saben cómo eran de legalistas, ¿no? Y dice, le buscaban los judíos en la fiesta y decía, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo. Qué raro. Todo tiempo ha habido murmuradores, críticos y chismosos y todo lo demás. Había gran murmullo acerca de él entre la multitud. ¿Pero qué? ¿No habían ido a regocijarse? ¿No era una fiesta de regocijo? Pero estaban mirando a ver si estaba Jesús o no. A ver si que se decía el Hijo de Dios era un verdadero judío o no. Estaban buscando en qué acusarle. Y dice, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, hablando de Jesús. Pero ninguno hablaba abiertamente de él,
por miedo a los judíos. Claro, pues estaba dividida la cosa, ¿no es cierto? Estaban aquellos que habían creído en Jesús, que habían recibido milagros, que Dios había obrado en sus vidas, sanidades, prodigios, pero estaban aquellos que no los reconocían, y aún hasta el día de hoy muchos no les reconocen como Mesías, y están esperando todavía. Y dice, por miedo a los judíos, ninguno lo decía abiertamente, pero sí murmuraban a lo mejor al que era más cercano, aquel que estaba de más confianza. No vas a decir nada, pero ¿dónde está este que anda diciendo que es el Hijo de Dios? Este que dice que salva, que limpia los pecados. ¿Dónde está? No ha venido. Quizá lo decían a los de mayor confianza. Versículo 13, ninguno hablaba abiertamente de él por medio de miedo a los judíos, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Apareció enseñando. Yo me imagino en pleno templo enseñando. Yo me imagino acá el revuelo que había causado. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Y etcétera. Después lo puedes mirar en tu casa. Vamos a ir a otro versículo más adelante. Pero puedes mirar todo lo que pasó allí en esa fiesta de los tabernáculos, donde Jesús estaba presente. Y lo que pasó, yo te leo los primeros 5 porque son lo más importante para ir a lo que quiero llegar esta noche. En Israel hay una temporada muy larga de sequía, como gracias a Dios ha cambiado muchísimo el clima de Santiago. Pero yo me acuerdo hace casi 30 años atrás, cuando llegamos a esta tierra, que a veces todo el invierno no llovía, a veces desde febrero, marzo hasta diciembre, noviembre, diciembre, 8, 9 meses terribles. Ahora ha cambiado muchísimo. Algunos dicen que por los días, otros la vegetación ha cambiado, muchas cosas han cambiado. Yo creo que Dios ha intervenido, sin duda, ¿no es cierto?, en el clima y en todo lo demás. Todo está bajo su control. Pero el pueblo de Israel era al revés. Era toda la época de verano, que acá sí, acá es en invierno cuando no llueve, pero ellos era la época de verano que no llovía. Y se hacía larguísimo ese tiempo, era un tiempo de tremenda sequía. Y en ese tiempo había una expectativa en el pueblo de Israel, esperando la lluvia temprana, porque sabía que de eso dependía, y la lluvia tardía. Como por eso lo ves en la escritura, porque cada etapa tenía su tiempo. Si no tenían la lluvia temprana, no iba a poder las semillas germinar, no iban a poder, se le venía abajo todo su parte agrícola, su parte, aún los animales morirían en el desierto, allí en el sequedal. Pero en ese tiempo era el tiempo donde ellos confiaban en Dios, y durante la fiesta de los tabernáculos, que justamente era en otoño, en el mes de septiembre, octubre, justo a la fecha esta, por eso se calcula que más o menos para el 28, que fue el lunes de la fiesta, los 7 días que ellos tienen, así que todavía estamos en fecha, hoy terminando la fiesta de los tabernáculos. Era el tiempo donde ellos festejaban o celebraban esta fiesta. Diciendo, el verano ha pasado. Ahora viene el tiempo de lluvia. Ahora viene el tiempo donde nuestra tierra va a volver a producir. El tiempo de bendición. Y si no llovía, no podían sembrar. Y sería un año desastroso para ellos. Pero aquí era el momento donde el sumo sacerdote, en esa fiesta tan importante para ellos, daba gracias a Dios por su provisión, por la lluvia temprana y la lluvia tardía, que en fe estaban orando ya que vendría para el siguiente año. En medio de este contexto, el pueblo de Israel entero pedían a Dios la provisión de agua.
Y ahora sí lo trasladamos al versículo 37 de Juan 7. Mismo capítulo que estábamos leyendo. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, ¿escuchaste este pasaje alguna vez? ¿Qué fiesta era? ¿Qué fiesta era? La de los tabernáculos. Jesús está hablando, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Era importante que estuviera en la fiesta y lo trasladamos al día de hoy. Es importante que tú estés en la fiesta. ¿Cuál es la fiesta? Cuando nos juntamos los hijos de Dios. Esta es una fiesta espiritual. Es importante, así como para el pueblo de Israel era importante estar en la fiesta, es importante trasladado al día de hoy que nosotros como la Israel espiritual o como cristianos estemos en la fiesta, ese lugar. Esta noche, para los que vinieron un poquito más tarde, no sabían qué pasaban porque se habrán bajado de los autos, del remis y no escuchaban las alabanzas. ¿Qué pasó? ¿Terminó el culto? ¿Qué pasó? No hay nada. No. Estábamos teniendo aquí un altar de oración, algunos en silencio, otros en voz alta, pero estábamos orando a Dios. ¿Y sabes qué importante es estar en la fiesta? Estar en la fiesta. Jesús, en ese último y gran día, se puso en pie, alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué pasa? Venga a mí y beba. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque estos serán saciados. Es importante que nuestro corazón esté sediento de las cosas de Dios. Que no sea solamente participar de una organización, de una religión, no, por favor, sino venir y alimentarme y nutrirme de esa fuente de vida que es Jesús. Si alguno tiene sed, ¿qué tiene que hacer? Venir a Él. Y esta noche Él te dice, si tienes sed, ¿qué tienes que hacer? Si tienes hambre espiritual, si tienes sed, ven a mí y yo te daré de beber. Te daré aguas de vida. ¿Qué más dice acá Jesús? Dice, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. ¿De qué se estaba refiriendo? El versículo 39 lo aclara. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cantamos esta noche, glorifícate, glorifícate. Él ya fue glorificado. Estamos pidiendo que se glorifique en nuestra vida, en el culto, en nuestro corazón, pero Él ya fue glorificado. Aleluya. Quizás necesitamos que cada día sea glorificado en nuestra vida, pero Él ha sido ya glorificado. Tú tienes que poner tu vida delante de Él para que Él se glorifique día a día a través de tu manera de vivir, a través de tu andar, de todo tu caminar, nuestro caminar en Él. Y dijo esto, de su interior corren ríos de agua viva. ¡Oh, qué bendición! El agua, sinónimo de vida. Cuando no hay agua, no hay vida, no puede haber vida, los animales no beben, no hay agua. El agua es vida para las plantas, para los animales y cuanto más para nosotros, los seres humanos. Y acá está hablando de que el río de agua viva correría de nuestro interior cuando recibiéramos el Espíritu Santo. Qué importante es. Cada día, durante la fiesta de los tabernáculos, tenía lugar un momento de alegría en lo que los sacerdotes traían agua. ¿Sabe que hacían esto? Era una ceremonia, ¿no es cierto? Traían agua, era algo simbólico de aquella agua que había brotado de la roca cuando habían salido de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan cuando se enojó Moisés porque el pueblo estaba renegando de que habían salido de Egipto, que le faltaba esto? ¿Vio? Cuando estaba allí medio rebelándose el pueblo y Moisés hizo con fuerza y no golpeó la roca, que era que lo había mandado, pero lo hizo así con una actitud
Bueno, eso le costó después no entrar a la tierra prometida, pero eso es otro tema. Pero aquí están significando esa fuente de agua, esa roca eterna que no ha dejado de fluir. De su interior correrán ríos de agua viva. Los sacerdotes traen el agua. Y si lo puedes leer en Éxodo 17, traían el agua al templo en una vasija de oro. ¿Y sabe lo que hacían? La traían desde el estanque de Siloé. Trasladaban en una vasija de oro el agua, un acto simbólico. Y durante la procesión la gente iba recitando, iba hablando. Durante esa procesión, cuando iban llevando en la vasija de oro, iba recitando Isaías 12:3. ¿Puedes ponerlo, Noelia? Mientras iban llevando ese simbolismo de esa agua que había brotado de la roca, Cristo es la roca de Oreb que está brotando. Agua de vida, saludable para ti. Agua de vida, que sana toda enfermedad, que nutre, que sacia la sed del alma. Y en esa procesión iban recitando Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Iban llevando allí esa vasija de oro con agua que habían sacado del estanque de Siloé, llevándola al templo para derramarla en algo simbólico. Esa agua era derramada sobre el altar como una ofrenda a Dios. Mientras la gente gritaba y cantaba y se regocijaba y danzaba en la presencia de Dios, recordando el día cuando estaban a punto de morir, pero de la roca fluyó agua. Y yo te quiero decir hoy, iglesia, de la roca sigue fluyendo agua. No de aquella roca donde Moisés golpeó, sino de la roca eterna que es Cristo Jesús. Está fluyendo agua para ti que estás allá al fondo, para ti que estás allá, que estás aquí adelante, que estás al costado. Está fluyendo agua para aquellos que no están aún por internet en este momento. Es de esa roca eterna, Cristo Jesús, está fluyendo aguas de vida eterna. ¿No merece un aplauso? No ha cesado ni cesará. Esas aguas son aguas de vida eterna, para que beba mi pueblo. Venid a mí, dice Isaías 55:1, los sedientos, venid a las aguas. En el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los que tuvieren hambre, porque estos serán saciados. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed. Agua de la roca beberán. Y el pueblo se gozaba, cantaba, se regocijaba, danzaba delante de la presencia de Dios. Qué hermosos son los cultos, donde después de un obrar de Dios, no digo antes, después de un obrar de Dios, uno puede regocijarse y danzar y saltar de alegría, de gozo en la presencia de Dios, y exaltar al Rey de Reyes y exaltarle a aquel que es la roca eterna. ¿Por qué digo después de un obrar de Dios? Porque este regocijo no es algo de la carne, sino que es algo que nace de gratitud. Y todo, bueno, nuestra carne también disfruta, pero fluye de lo interior, porque esa fuente de agua de vida está fluyendo, no ha cesado. Cristo es la roca eterna. Cristo es la roca eterna. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida cristalina para mí. Agua de vida que nutre mi ser. Esa agua derramada sobre el altar significaba esa, no de aquella roca donde Moisés golpeó, sino de la roca eterna que es Cristo Jesús. Está fluyendo agua para ti que estás allá al fondo, para ti que estás allá, que estás aquí adelante, que estás al costado. Está fluyendo agua para aquellos que no están
aún por internet en este momento, es de esa roca eterna. Cristo Jesús, está fluyendo aguas de vida eterna. ¿No merece un aplauso? Aleluya. Gloria. Gloria a ti, Señor. Aleluya. No ha cesado ni cesará. Esas aguas son aguas de vida eterna, para que beba mi pueblo. Venid a mí, dice Isaías 55:1, los sedientos, venid a las aguas. En el Sermón del Monte Jesús dijo: bienaventurados los que tuvieren hambre, porque estos serán saciados. ¿Quiénes? Los que tienen hambre y sed. Agua de la roca. Agua de la roca beberán. Y el pueblo se gozaba, cantaba, se regocijaba, danzaba delante de la presencia de Dios. Qué hermosos son los cultos, donde después de un obrar de Dios, no digo antes, después de un obrar de Dios, uno puede regocijarse y danzar y danzar y saltar de alegría, de gozo en la presencia de Dios. Y exaltar al Rey de Reyes y exaltarle a aquel que es la roca eterna. ¿Por qué digo después de un obrar de Dios? Porque este regocijo no es algo de la carne, sino que es algo que nace de gratitud. Y todo, bueno, nuestra carne también disfruta, pero fluye de lo interior, porque esa fuente de agua de vida está fluyendo, no ha cesado. Cristo es la roca eterna. Cristo es la roca eterna. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida cristalina para mí. Agua de vida que nutre mi ser. Esa agua derramada sobre el altar significaba esa gratitud. Jesús fue el cumplimiento de toda aquella ceremonia, de todo aquello tipificación que se hizo. Jesús fue el cumplimiento de todo esto. Hasta el día de hoy se ha cumplido y se cumple.